Hola, buen día a todos. Bueno, vamos a dar inicio al simposio SAEJA sobre trasplante en patologías benignas. El simposio va a estar compuesto por dos conferencias. La primera de trasplante haploidéntico en aplasia medular, que es la que voy a disertar yo, y posteriormente va a estar nuestro invitado extranjero, que es el doctor Austin Kulasekararajah, del King's College, que hablará sobre trasplante en fallos medulares congénitos. Agradecer al comité científico, al comité organizador por dejarme participar en este simposio. Mi conferencia será sobre trasplante haplo en aplasia medular. No tengo conflictos de interés para declarar sobre esta disertación. Y la agenda de nuestra charla se compondrá de discutir las indicaciones actuales del trasplante en aplasia, los nuevos esquemas de acondicionamiento y de profilaxis de AIDS que se desarrollan para obtener mejores resultados. Disertaremos un poco sobre la selección del donante y la fuente de SPH y, por último, las conclusiones. La aplasia medular es una patología rara, grave, que se caracteriza por el fallo medular primario a consecuencia de la inexistencia de stem cells, o sea, el déficit de stem cells o la falla de las mismas. Las opciones terapéuticas que contamos al día de la fecha para pacientes que tienen diagnóstico reciente de aplasia medular son esquemas inmunosupresores o tratamiento, o trasplante alogenéico. La realidad es que el trasplante alogenéico es la alternativa curativa de esta patología debido a que reconstituye la hematopoiesis clonal y aparte disminuye el riesgo de evolución clonal, que es lo que se presenta también con el tratamiento inmunosupresor. Lo que sucede es que los principales resultados promisorios en cuanto a sobrevida en el contexto del trasplante están directamente relacionados con la edad del paciente. A lo largo de los últimos años, la sobrevida global en los pacientes que se trasplantan por aplasia medular ha mejorado significativamente, llegando hasta resultados cercanos al 90% en la última década, pero el mayor factor predictor de estos resultados favorables es la edad de los pacientes. Por eso es que tanto en los pacientes que se trasplantan, bueno, marco con el puntero acá. En los pacientes que se trasplantan con donantes relacionados, los mejores resultados están en pacientes jóvenes, menores de 20 años. También ese impacto se ve en la selección de aquellos... ¿Cuál utilizo, perdón? Si quieres, estás cómoda con No, prefiero este. Los mejores resultados son con donantes alogeneicos relacionados. También cuando uno compara cuáles son los resultados de sobrevida seleccionando pacientes con trasplantes alogeneicos no relacionados, las mejores tasas también se dan en los pacientes jóvenes y en los pacientes añosos, mayores de 40 años, que decir añoso mayor de 40 años es como bastante raro, no me siento tan añosa, pero la realidad es que hay un impacto significativo en la sobrevida global. Hoy en día se podría considerar que los resultados son cercanos al 90% de sobrevida global, pero también hay otros factores que han influido en esta mejoría. Y básicamente es, por ejemplo, que aquellos centros que trasplantan pacientes con aplasia medular, y hay como un efecto centro, hay una expertise del centro, generan mejores resultados. Y esto está dado porque hay, nuevas estrategias terapéuticas en cuanto a los regímenes de acondicionamiento, las profilaxis de AIDS, la posibilidad de hacer una tipificación extendida del HLA con técnicas intermedias o inclusive de alta resolución, un manejo infectológico no solamente con tratamiento, sino con estrategias de prevención, preemptive therapy para CMV, Epstein-Barr, uso de letermovir, por ejemplo, hoy en día, y la utilización de hemocomponentes irradiados. Todo esto ha llevado a que en los últimos años las indicaciones de trasplante en aplasia están directamente relacionadas con la edad del paciente. Entonces, podríamos resumir que en aquellos pacientes que tienen menos de 40 años y tienen un donante relacionado, va a ser elegida esta como una estrategia de primera línea. En pacientes jóvenes que no tengan un donante relacionado, se podría considerar un donante
no relacionado match como estrategia de primera línea, pero sí en los pacientes añosos mayores de 40 años o jóvenes sin un donante relacionado, la estrategia de un tratamiento inmunosupresor es lo que al día de hoy está recomendado. Ahora bien, en los últimos años hemos tenido un gran desarrollo del trasplante haploidéntico, principalmente en patologías hematológicas malignas, por ejemplo en las leucemias agudas, y eso ha generado que estos centros que tienen una expertise mayor en el tratamiento de pacientes con aplasia medular se hayan planteado la posibilidad de usar donantes haploidénticos en el contexto de la aplasia como estrategia terapéutica. Y esa indicación se podría considerar en aquellos pacientes que son refractarios a un tratamiento inmunosupresor o que inclusive hayan recaído posterior a un trasplante. Ahora, la realidad es que cuando empezaron a utilizar los donantes haplo en la aplasia medular, los resultados fueron horribles y las tasas de enfermedad de injerto versus huésped altas y sobre todo mucha falla de injerto con un impacto directo en la sobrevida global, lo cual hacía esta práctica casi imposible de poner a punto. Esto generó que diferentes grupos pensaran cuáles podrían ser las estrategias para poder disminuir la falla de injerto, mantener estas tasas de enfermedad de injerto versus huésped que se veían en patologías hematológicas malignas, pero que no fueron reflejadas en los primeros trasplantes haplo en aplasia. Entonces, con la intención de intensificar los acondicionamientos y manejar mejores estrategias de profilaxis para AIDS, es que se pensaron nuevos esquemas. Básicamente hay dos grandes esquemas. Uno es el esquema que vamos a describir ahora, que es el que propuso el grupo de Su. En el año 2012, ellos, en una cohorte, la verdad que bastante pequeña, de 19 pacientes jóvenes con aplasia medular que era refractaria, plantearon un esquema, un protocolo, en donde obtuvieron tasas de enfermedad de injerto versus huésped aguda aceptables, tasas de enfermedad de injerto versus huésped que la verdad es que son llamativas, o sea, del 56%, pero la realidad es que cuando vemos las tasas de H moderado severa fueron bastante comparables a los trasplantes haplo en otras patologías, con una sobrevida global de un 64%, que uno diría, bueno, pero veníamos hablando de un 90%. Recordemos que estos son aplasias recaídas refractarias. Este esquema que ellos proponen es un acondicionamiento intensificado con la asociación de busulfán, ¿sí?, a lo que nosotros conocemos como un esquema tradicional de ciclofosfamida y timoglobulina, y como estrategia de profilaxis de AIDS, la combinación de ciclosporina, bajas dosis, o sea, las mini dosis de metotrexate y la asociación de micofenolato hasta el día más 90. Llamativamente ellos utilizan una combinación de fuentes de CPH de células estimuladas tanto de médula ósea como de sangre periférica. Este protocolo posteriormente fue abordado por otros centros donde reprodujeron este protocolo básicamente en dos cohortes, y esto lo publicaron en el año 2017 y 2018. Estas dos cohortes eran de pacientes pediátricos y de pacientes adultos, en donde ninguna de estas dos cohortes con este esquema tuvieron falla del injerto. Las tasas de H, como ven, son similares y la sobrevida libre de falla a 3 años fue mayor al 80%. Esto lo que permitió fue decir, bueno, comenzaron a probar esta estrategia en el primer estudio prospectivo multicéntrico, en donde la población eran pacientes con aplasia recaída refractaria, jóvenes, ¿sí?, y evaluaron la eficacia y la seguridad de hacer un trasplante con donante haplo versus un donante no relacionado con un seguimiento aproximadamente medio de 18 meses. La estrategia era los pacientes que tenían aplasia refractaria, si tenían la posibilidad de un donante relacionado, se trasplantaban, y si no tenían un donante relacionado, podían ir a un donante haploidéntico en el caso de que lo tuvieran disponible. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados? La verdad es que fueron muy promisorios. Obviamente, en enfermedad de injerto versus huésped aguda de todos los grados, los pacientes con donante haplo tuvieron más tasa de H,
pero las formas graves, la verdad es que no hubo diferencia. Y con respecto a la enfermedad de injerto versus huésped crónica, sí hubo una diferencia significativa a favor de menor age en los donantes relacionados, pero la realidad es que en cuanto a la sobrevida global, tanto en los donantes haplo como en los no relacionados, lo único que tuvo impacto directo fueron las formas graves de age, sobre las cuales no hubo diferencias. Esa población era de pacientes jóvenes, entonces se presentó posteriormente, en el año 2020, el año pasado, un estudio retrospectivo multicéntrico comparando este protocolo versus trasplante con donante relacionado y no relacionado. Seguimos con esta población, aplasias refractarias, pero ahora en pacientes mayores a 40 años, con un rango de 40 hasta 58 años. En esta población tampoco se evidenciaron fallas del injerto. Las tasas de enfermedad de injerto versus huésped aguda y crónica entre los donantes haplo y los donantes no relacionados fueron comparables. Y cuando se evalúa la sobrevida global tanto de los donantes relacionados, no relacionados o haplo es mayor al 80% sin una evidencia, digamos, de diferencia significativa. Esto permitió decir, bueno, si tenemos resultados similares en donantes relacionados, no relacionados o haplo en pacientes con anemias refractarias, podríamos comenzar a considerarlo como una estrategia de primera línea. Entonces, se hizo un estudio comparativo, ahora sí en aplasia en primera línea, upfront, en pacientes con donantes haplo versus donantes no relacionados. Obviamente, todos los pacientes que se trasplantaban con donantes haplo utilizaban este protocolo, el protocolo de Beijing, y los donantes relacionados usaban los protocolos habituales. Las tasas de enfermedad de injerto versus huésped aguda y crónica obviamente fueron mayores en los donantes haplo, no siendo significativas los grados 2 a 4 en comparación, sí un poco más de formas graves, y la tasa de enfermedad de injerto versus huésped crónica sí fue mayor en los donantes haplo idénticos, pero si ustedes pueden ver, la sobrevida libre de falla, la sobrevida global, realmente es muy promisoria, con tasas por arriba del 84-85% y sin una diferencia significativa en las dos poblaciones. Este estudio retrospectivo, ya les digo, multicéntrico, permitió considerar, por lo menos en Asia, la posibilidad de que el trasplante haploidéntico se utilizara en primera línea en la aplasia medular. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros tenemos un paciente añoso, ¿sí?, con un donante haploidéntico y tendríamos que decidir entre hacer un trasplante o hacer tratamiento inmunosupresor? Bueno, esto fue también comparado. Tengan en cuenta que la mayoría de estos trabajos están publicados entre el año 2017 y el 2021 y gran parte de ellos son retrospectivos, o sea, estudios de registro, pero en este trabajo que aunó 47 pacientes, de los cuales 185 habían recibido trasplante haplo en primera línea con protocolo de Beijing, se vio que los pacientes que eran sometidos en primera línea a tratamiento inmunosupresor tenían menos chances de tener una remisión completa, tenían más riesgo de evolución clonal y por lo tanto mayor mortalidad. Y eso es lo que se ve en el gráfico de la derecha. Pero, sin embargo, la respuesta global fue comparable, y esto es porque las causas de mortalidad en los pacientes que recibieron tratamiento inmunosupresor fueron las infecciones y la evolución clonal con el desarrollo posterior de mielodisplasia, pero en los pacientes que recibieron trasplante haplo, también las infecciones fueron la principal causa de mortalidad asociado a la enfermedad de injerto versus huésped. Quiere decir que, más allá de que la respuesta completa sea menor con el tratamiento inmunosupresor, las tasas de sobrevida global son comparables entre una estrategia o la otra. En resumen, todos estos estudios principalmente están publicados en Asia, ¿sí?, donde sabemos que hay características poblacionales diferentes y habría que evaluar si estos resultados son traspolables a otras poblaciones. Sabemos también que en Asia la incidencia de aplasia es muchísimo mayor, pero sí lo importante es considerar que del año 2008 al 2019
decisión de los equipos de utilizar el donante haploidéntico ha aumentado de un 32 a un 51%. Quiere decir que ellos consideran hoy que el trasplante haplo es una estrategia de primera línea en su población. ¿Cuál es la otra estrategia terapéutica? Ahora, yéndonos hacia Occidente, la ciclofosfamida post-trasplante. Todos sabemos que en los últimos años el advenimiento de esta estrategia de utilizar la ciclofosfamida post-trasplante ha comenzado a utilizarse en el trasplante con donante haploidéntico, principalmente en patologías hematológicas malignas, ¿sí?, con tasas aceptables de H en comparación a otro tipo de donantes. Los primeros esquemas publicados por el grupo de Baltimore fueron publicados cerca del año 2008, en donde la primera publicación describía un régimen de acondicionamiento no mieloablativo en neoplasias hematológicas, y la estrategia era utilizar como fuente médula ósea y como profilaxis de enfermedad de injerto versus huésped la utilización de ciclofosfamida post-trasplante asociado a ciclosporina y metotrexato. La realidad es que la ciclofosfamida post-trasplante tiene una historia bastante larga en la aplasia medular, desde los orígenes de las estrategias terapéuticas. La ciclofosfamida formaba parte no solamente de los acondicionamientos, sino como también estrategia, digamos, de tratamiento, ¿sí? Sabemos que este tipo de trabajo se fundamentó en el hecho de que la ciclofosfamida generaría un efecto linfocitotóxico actuando sobre los linfocitos T, que son aloreactivos posterior a la infusión de la CPH, pero también últimamente está como hipótesis que la ciclo post-trasplante no solamente genera esa depleción de los linfocitos T, sino que a su vez tendría un efecto en reducción de las tasas de H, esto basado en que controla y disminuye las células CD4, CD8 efectoras y tendría un efecto permisivo sobre las T-Rex. Las tasas de H son bajas con estos esquemas y en pacientes con aplasia, donde nosotros no necesitamos enfermedad de injerto versus huésped, o sea, y por consiguiente no necesitamos el efecto graft versus enfermedad, podríamos considerar esto una estrategia. Entonces se comenzó a utilizar, pero la verdad es que los resultados fueron, como todo al principio, malos. Entonces las fallas del injerto eran muy altas, los engraftment mieloides eran escasos y esto tenía un impacto directo en la sobrevida. Entonces, ¿cuáles podrían ser las estrategias para sobre ese esquema de Baltimore que todos sabemos y conocemos? ¿Qué podríamos hacer para mejorar estos dos factores? O sea, la falla del injerto y el engraftment mieloide. Entonces, una estrategia que se planteó fue incrementar la dosis de TBI, otra fue el agregado de timoglobulina y otra fue el agregado de busulfán. El esquema de ciclofosfamida post con el aumento de la dosis de TBI fue descrito por un grupo brasilero liderado por Arcuri, también en un estudio retrospectivo, en donde en 4 cohortes lo que modificaron fueron las dosis de TBI o las dosis de la ciclofosfamida durante el acondicionamiento. En este grupo la falla del injerto bajó hasta un 15%, con tasas de H aceptables, y ellos como variables consideraron, por un lado, el engraftment mieloide, la sobrevida libre de falla y la falla del injerto. Todo eso tuvo un impacto directo cuando las cohortes que tenían mayor dosis de TBI o mayor número de células de CD34 infundidas tuvieron mejores resultados en estas 3 variables. Y eso se tradujo en una sobrevida global cercana al 79%. Entonces, con este trabajo se demostró que al esquema de Baltimore, si uno intensifica ese régimen de acondicionamiento, va a ser beneficioso en el engraftment de los pacientes. Entonces, el mismo grupo de Baltimore, planteándose que los resultados no habían sido buenos, se planteó agregar timoglobulina a su esquema inicial. Entonces, al esquema que ya había descrito previamente, agregaron 3 días de timoglobulina a una dosis de 0.5 miligramos kilo el primer día y el segundo y el tercer día 2 miligramos kilo día. Con esto desarrollaron un trabajo que también fue un trabajo
retrospectivo en donde aquellos pacientes que habían sido trasplantados, ya sea en primera línea o con aplasias recaídas refractarias, fueron sometidos a este esquema. El seguimiento fue una media de 32 meses, tuvieron un solo paciente con una falla del grupo de los pacientes con aplasias refractarias y 3 pacientes con aplasia trasplantada en primera línea que fallaron. Y esos 3 pacientes estaban en los primeros que habían recibido TBI a una dosis de 200. Entonces, como estrategia, no solamente le agregaron la timoglobulina, sino también incrementaron la dosis de TBI a 400. Después de que incrementan la dosis de TBI a 400, no presentaron más falla del graft en ninguno de los pacientes. Las tasas de enfermedad de injerto versus huésped aguda y crónica son completamente comparables a lo descrito previamente, y esto tuvo un impacto directo en la sobrevida global, siendo con un seguimiento probablemente escaso a 32 meses, pero una sobrevida global del 100% en pacientes con aplasias refractarias y un 86% en pacientes trasplantados en primera línea. Quiere decir que el esquema de Baltimore, intensificado con el agregado de ATG y probablemente con el aumento de la dosis de TBI, mantuvo bajas tasas de age y un engraftment adecuado. Como todo se compara, grupos orientales tomaron el protocolo de Baltimore y probaron intensificarlo con el agregado de busulfán, que en realidad esto sería un híbrido entre el protocolo de Beijing y el protocolo de Baltimore, o sea, busulfán, ciclofosfamida, ATG como el acondicionamiento y como profilaxis de H, ciclofosfamida post. Parece como demasiado, y la realidad es que los resultados no fueron muy diferentes. Ellos compararon 20 pacientes, fue un estudio retrospectivo, 20 pacientes con aplasias refractarias recaídas a tratamiento inmunosupresor, y la sobrevida libre de progresión a la sobrevida global fue del 85%. O sea, intensificando y combinando tampoco es que obtuvieron resultados muy diferentes. Elegir el donante haploidéntico en cualquier instancia, en cualquier patología a trasplantar es un desafío. La realidad es que en los pacientes que reciben trasplante haploidéntico, los trabajos que he descrito previamente utilizan en general a los pacientes jóvenes, ¿sí?, tanto los que utilizaron ciclofosfamida post como los que buscaron estrategias con ATG. Quiere decir que en cuanto a la edad, como una de las variables, siempre se considera el paciente más joven porque eso tiene un impacto directo en la sobrevida libre de falla. Con respecto al vínculo del donante, quiere decir qué integrante del grupo familiar, bueno, se ha visto que la sobrevida libre de falla es mejor. O sea, hay una mejor sobrevida cuando los donantes que se utilizan son los hijos, y cuando se comparan madres contra padres, lamentablemente, a las madres nos va mejor, nos va peor. Entonces, las elecciones son los padres porque se ha visto que las madres tienen más tasa de enfermedad de injerto versus crónica cuando son utilizadas como donantes. Ahora bien, con respecto al grupo AVO, esto la verdad es que es bastante llamativo. El grupo AVO ha sido un factor predictivo en el desarrollo del trasplante haploidéntico en aplasia, fundamentalmente, en donde aquellos pacientes que tenían una incompatibilidad AVO menor con su donante tenían 4 veces más riesgo de desarrollo de enfermedad de injerto versus huésped aguda grave. Y esto tenía posteriormente un impacto en la sobrevida global. Con respecto al HLA, bueno, lo que todos sabemos, tratar de seleccionar donantes con un menor mismatch en cuanto a los locus, que la dirección entre la selección de la discrepancia sea en favor de la dirección del huésped versus el injerto para evitar, obviamente, la falla del mismo, y tratar de seleccionar donantes sobre los cuales no exista presencia de anticuerpos anti-HLA, si esto es posible, sino utilizar estrategias de desensibilización. Entonces, como recordatorio y como puntos de importancia para la selección del donante, la compatibilidad AVO yo la pondría ahora, probablemente en uno de los primeros puntos, el estatus de CMV, ¿sí?, el match CMV, la selección de donantes de menor edad. ¿Y por qué lo puse en tercer lugar? Porque la realidad es que con el donante haplo tenemos posibilidad probablemente de tener varios donantes disponibles.
Y con respecto al sexo, elegir obviamente primero al sexo masculino, si es posible hijos, si no padres, mujeres nulíparas y por último multíparas. Obviamente toda esta información está basada en la lectura de trabajos retrospectivos y análisis de trabajos retrospectivos, con lo cual probablemente necesitemos mayor información en forma prospectiva que nos pueda ayudar a definir cuáles van a ser los mejores donantes para reducir aún más las tasas de H. Con respecto a la fuente de CPH en aplasia medular, hay un trabajo publicado en el año 2007, que la verdad es que es conocido por todos nosotros, y eso fue un trabajo muy importante donde definió que la fuente de CPH que debería utilizarse en los pacientes con aplasia era la médula ósea, porque esto generaba un menor riesgo de enfermedad de injerto versus huésped crónica. Esto que estamos hablando, de que la sobrevida de los pacientes sin H crónica va a ser beneficiosa, porque la realidad es que no es algo que necesitemos en la aplasia medular. Ahora bien, ¿cuál fue la selección de fuente en estos dos esquemas que hemos comentado? Bueno, los esquemas de Baltimore en Estados Unidos están descritos con médula ósea, pero en Europa, que utilizan el mismo esquema, utilizan sangre periférica y las cifras de H son comparables. Y por el otro lado, el protocolo de Beijing, ya comenté, es una utilización tanto de médula ósea estimulada como de sangre periférica, en donde se hace la estimulación, el harvest, la infusión de las células, y al día siguiente se hace la colecta de células por leucoaféresis, y obviamente esto tampoco es que ha mostrado tasas de H mayores a las utilizadas solamente con médula ósea en pacientes con aplasia. Y la pregunta final sería, bueno, ¿cuál usamos? ¿Cuál es mejor? Su, que es de la Universidad de Pekín, publica en una carta al editor en el año 19 un comparativo. Obviamente esto es un estudio de caso control de cohorte, donde comparan pacientes utilizando el protocolo de Baltimore y el protocolo de Beijing. La cantidad de pacientes obviamente fue mayor la que reportaron en el protocolo de Beijing, pero lo importante es que con respecto a tasas de fallo del injerto, la verdad es que los valores son casi comparables. Tenemos valores de fallo del injerto menores al 10%, y el engraftment mieloide se vio un poco más retrasado cuando se utiliza ciclofosfamida post-trasplante. Lo importante es que las tasas de enfermedad de injerto versus huésped aguda fueron equiparables con los dos esquemas, y la sobrevida libre de falla también. Así que como conclusiones, el trasplante haplo hoy se encuentra todavía en rápida expansión y podemos considerarlo en pacientes con aplasias refractarias recaídas, e inclusive me parece que a la luz de esta información considerarlo como primera línea. El desafío es buscar estrategias, ya sea en la combinación de ciclofosfamida post o con ATG, para buscar los mejores engraftments y las menores tasas de enfermedad de injerto versus huésped crónica, dado que en realidad el mejor régimen de acondicionamiento va a ser aquel que resulte del equilibrio entre estas complicaciones, o sea, entre un buen engraftment duradero, poca toxicidad y una sobrevida libre de falla adecuada. Siempre recordemos que en la aplasia medular, que es una patología no maligna, debemos minimizar el riesgo de H crónica, ¿sí? La selección del donante, la presencia de anticuerpos, las fuentes de CPH que elijamos, va a tener un impacto directo, y probablemente tendremos en los próximos años nuevos estudios que nos ayuden a seleccionar con mayor criterio a nuestros donantes. Un punto importante a lo que implica el soporte clínico, ¿sí? El soporte clínico, infectológico, y el entrenamiento de los equipos de trasplante ha tenido un impacto positivo en el tratamiento y en los resultados de la aplasia medular. Y obviamente debemos recordar que nuestro objetivo último en patologías de estas características no solamente es alcanzar las mejores tasas de sobrevida, sino que la mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Les agradezco por su atención. Este es nuestro equipo del Hospital Británico y muchas gracias.